Para mí cuidar es escuchar, estar atenta a las necesidades y al contexto de las demás personas. Cuidar para mí es, en primer lugar, cuidarme a mí misma para yo de esa manera poder cuidar a mi contorno familiar, que vendría a ser mi mamá y mi hija. ¿Qué es cuidar? Para mí cuidar es acompañar, proteger, pensar en el otro, comprender, encargarse de que tenga lo necesario y de que no esté expuesto al peligro. Las caricias son muy buenas y después la palabra dulce, hablarle bajito, susurrar. Cuando son bebés se van acostumbrando a eso, que se llama cariño. En relación a los cuidados en pandemia, he visto que bueno, se complejizaron y se multiplicaron las tareas, además de las laborales, se superpusieron y no hubo mucha diferenciación de esas tareas y la mayoría de los cuidados y las tareas domésticas cayeron sobre mujeres. Y con mi mamá nos tratábamos de organizar en ese sentido, no sé, en la mañana hacía algo ella, yo me quedaba con mi hija, en la tarde me ponía a hacer algo o nos turnábamos para cocinar, un día yo, un día ella. Y en las noches, ya cuando se dormía mi bebé, hacía mis tareas. Me afectaron los casos del barrio, los vecinos que fueron dejándonos y el miedo de que mi familia se contagie, pero con el tiempo bueno, fui superándolo y pude aprender un montón de trabajar desde la virtualidad, de acompañar a otras familias y sobre todo como mamá, acompañando a mi hija adolescente y a mi bebé, verlo crecer. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría estar aquí hoy reunidas celebrando este mes de la mujer. Bueno, yo soy la licenciada Patricia Briñardelo, soy licenciada en Psicología y en Psicopedagogía y coordino hace ya casi 9 años el programa Familias a la Escuela, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, y dentro de la subsecretaría la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, me acompaña acá Natalia, también del Ministerio, que se va a presentar. Nati. Bueno, buenas tardes. Yo soy Natalia Sisuk, formo parte del programa Crianzas en Red, dependiente del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires. Formo parte de un equipo hermoso, interdisciplinario, con compañeras. Somos educadoras en la primera infancia, psicomotricistas, psicólogas perinatales y educadoras populares. Así que muchas gracias, Liliana, por este espacio cedido para seguir pensándonos en este tiempo y en este contexto, así que contentas de poder intercambiar. Muchas gracias. Bueno, gracias Nati por tu presentación. Bueno, yo también tengo un equipo de 2 colaboradoras, Romina y Constance, que hace también años trabajamos juntas dentro de la crianza y el acompañamiento a las familias. Bueno, tenemos el placer de estar acompañadas por Liliana Maltz, que aceptó tan gentilmente esta invitación a acompañarnos, a celebrar y ayudarnos, como dijo bien Nati, reflexionando, ¿no? Y abriendo redes, abriendo espacios para seguir pensando juntas qué es esto de criar, qué es esto de acompañar, de cuidar. Bueno, Liliana es licenciada en Ciencias de la Educación, es psicóloga social, es capacitadora, docente de educación sexual integral en la Escuela de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad. Formó parte del equipo asesor de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación de la ciudad y ha escrito diversas publicaciones sobre educación sexual integral, entre ellas la ESI, Una oportunidad para la ternura. Ya con ese título, bueno, Liliana, un placer tenerte acá, vuelvo a repetir, y muchas gracias. Vamos a empezar, ¿por qué estamos acá, no? Nuestros programas, tanto como se presentó recién Nati, Crianzas en Red, Familias en Diálogo y Familias a la Escuela, son programas que acompañan a las familias durante la crianza desde el Ministerio. Y durante el año pasado siempre eran talleres presenciales en las instituciones, pero bueno, debido a la pandemia el año pasado esto se tornó virtual y así tuvimos la oportunidad de acompañar a muchas familias. Tanto en las tareas de cuidados, de crianza, de niños, niñas y adolescentes. En estos espacios nos encontrábamos con una alta participación de mujeres que manifestaban su dificultad para combinar, organizar el trabajo remunerado, las tareas domésticas, los cuidados en la casa. A partir de estas experiencias y en el mes de las mujeres, nos proponemos reflexionar sobre los impactos de la pandemia, las desigualdades de género en torno a estas dos temáticas, cuidar, trabajar y criar, y violencia hacia las mujeres. Violencia hacia las mujeres lo pudimos compartir la semana pasada con este ciclo de mujeres que abren camino y hoy nos toca esto de cuidar, trabajar y criar. Por eso nos acompaña hoy Liliana. Bueno, Liliana, empezamos preguntándote, retomando todos los testimonios que escuchamos de tantas mujeres y de esas preguntas que hicimos a las mujeres, ¿qué dirías vos de qué es cuidar? Bueno, en principio agradecer el espacio, felicitarlas por la tarea que vienen realizando, que es una tarea imprescindible en la presencialidad y por supuesto también durante la pandemia mucho más. Bueno, después de haber escuchado esos testimonios conmovedores, pensando en esta idea de qué es cuidar, quería retomar una frase de una de las mujeres que dice: cuidar es tener un espacio donde charlar con otras sobre lo que nos pasa, ¿no? Y acá me parece fundamental porque aparece la idea de cuidar ligado a lo colectivo, ¿no? La idea de cuidar ligado a esta sororidad de género, ¿no? Y que me parece que ahí el feminismo muestra un camino ligado a una ética del cuidado y que se opone mucho a esta, digamos, o por lo menos lo pongo en contrapunto, esta idea de cuidarnos con,
que propone el feminismo y que aparece en este testimonio de esta mujer y de muchas otras, al cuidarnos de que propone el neoliberalismo, ¿no? Donde el otro es alguien de quien desconfiar, es alguien con el que tengo que competir, es alguien que me va a lastimar, que me va a dañar, ¿no? Entonces, cambiar el cuidarnos con por el cuidarnos de, digamos, y sostener este cuidarnos con, a mí me parece que es central cuando uno piensa en términos de cuidado, ¿no? Y me parece que hay algo de, sobre todo en contexto de pandemia, pero no solo, esta idea de cuidado como un resguardarnos con otros y con otras de esta fragilidad existencial en la que estamos ya hace tiempo, ¿no? Y el valor del sostén de estos lazos para poder cuidarnos, me parece central esta perspectiva. Y agregaría algo más, ¿no? Que quizás después vamos a profundizar, que también me parece importante que no quede pegada la idea de cuidado solo a lo femenino, ¿no? O sea, el hombre no es solamente el proveedor de lo económico, el hombre también tiene la posibilidad de cuidar desde la ternura, y esto es una idea muy fuerte que tenemos que revisar, porque pareciera que el cuidado solo viene de la mano de lo femenino, ¿no? Y me parece importante poder pensar el cuidado también ligado a la masculinidad. Qué interesante esto que decís, Liliana. Nosotras en nuestros espacios de crianzas en red, habiéndonos acercado, dado el contexto, en formatos virtuales de talleres a las escuelas, fue algo que hicimos mucho ahínco, mucho hincapié, cuando había presencialidad masculina, ¿no? Porque uno tiende, y en estas ventanitas que se fueron abriendo, a ver esa presencia mayoritaria en mujeres. En función a esto que vos decías, Liliana, pensaba poder habilitar esto. ¿Qué impactos considerás vos que tiene la pandemia en cuestiones de género? A ver, me parece que una de las cuestiones que impactaron fuertemente es, por un lado, esta visibilización del peso que tienen las tareas de cuidado, ¿no? Y las tareas domésticas y de cuidado de adultos mayores, que además al principio del ASPO, no sé si recuerdan, la cantidad de protocolos de higiene, de limpieza, de volver de las compras y la lavandina y el piso y las manijas, bueno, era un tiempo infernal de nunca acabar, y además el peso que tenía en que recaía en las mujeres esta cuestión, ¿no? Hay otro testimonio que también plantea, yo tengo 3 nenes pequeños y es agobiante, usa la palabra agobiante, ser mamá, maestra, ama de casa e intentar entretenerlos y hacer todas las tareas de distintas áreas, ¿no? Aparece esta sensación de agobio, de recarga, y en ese sentido, nosotras también desde el espacio de Escuela de Maestros con las docentes, traíamos también que a las familias y a las docentes no habían uno y otro lado, o sea, les pasaban las mismas cosas, esto de que hablábamos recién de la sororidad de género. Y es interesante porque muchas veces las docentes pensaban que las familias no participaban por desinterés, y en espacios que teníamos empezaron a registrar que no había desinterés, había justamente agobio, sobrecarga de tareas, imposibilidad de hacer todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces me parece que una cuestión fundamental es desnaturalizar esta recarga en lo femenino, entender que es una construcción y que en tanto tal puede ser modificada, y trabajar en pos de esta revisión, ¿no? Me acuerdo un testimonio muy chiquitito de una directora que decía que estaba sumamente agobiada porque tenía su pareja y 3 hijos varones, y que no daba abasto. Entonces, trabajando en estos espacios, ¿no? Porque la capacitación de ESI no son contenidos conceptuales, son contenidos que nos atraviesan existenciales. Ella decía que reunió, digamos, a su familia y les planteó, bueno, vamos a barajar y dar de nuevo. Una semana uno, una semana otro, otra semana otro. No soy la única responsable de todas estas tareas de cuidado, ¿no? Y ella estaba feliz de haber podido generar un cambio concreto, no teórico, en su cotidianeidad, ¿no?
Y creo que esto hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, que estos posibles pequeños cambios que apuntan a dejar de pensar que esto debe recaer solamente en las mujeres, ¿no? Y en ese punto, y ligado a lo que comentaba antes, también revisar esta idea del yo te ayudo, ¿no? No es yo te ayudo, es pensar en una corresponsabilidad en la crianza y en las tareas de cuidado, que es otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Pensar de buena onda, hoy te ayudo un poquito, a decir, no, es una tarea compartida, ¿no? Y todos, todas, todos somos responsables de llevarla adelante. Digo, en esto me parece que la ESI y la perspectiva de género viene a aportar, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Muy claro, muy claro. Justamente queríamos tocar esto, ¿no? ¿En qué sentido la educación sexual debe contribuir a que las relaciones de género sean más equitativas? En base a lo que estabas comentando. Claro, justamente un punto central es esto de desnaturalizar lo que se piensa que es así y entonces va a ser así para siempre. Cuando digo desnaturalizar, digo sin culpabilizar, ¿no? Sin que cada una piensa que es responsable de lo que ocurre al interior de la familia, ¿no? Y pensar esto como una cuestión política, ¿no? Esta idea de que lo personal es político, me parece que es central para poder pensar estas revisiones y que no se hacen en soledad. Por eso la importancia de generar espacios de encuentro entre mujeres, en los que participen papás y varones, digamos, ligados a la crianza, ¿no? La ESI también aporta en esto de visibilizar, inclusive esto, ¿no? Salir de lo binómico y visibilizar la diversidad y las disidencias que forman parte, digamos, de toda esta problemática ligada al género. La ESI también aporta a pensar desde el marco de derechos, ¿no? Y saber que hay un marco legal importante que aporta a estas cuestiones, ¿no? Que dejan de ser solamente estar en el marco de las voluntades, ¿no? La ley de violencia de género, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género. Digo, hay un marco legal que también aporta a poder revisar estas cuestiones ligadas al lugar del hombre, al lugar de la mujer, al lugar de la diversidad y ponerlas en términos de, o apuntar siempre a la equidad, a la igualdad, a la solidaridad, ¿no? Pero una cuestión que me parece central es sacar esto de la responsabilidad individual y pensarla en términos políticos, pero políticos en el sentido de que no es algo que le pasa a una mujer independientemente de lo que le pasa a otra o lo que le pasa a otra, ¿no? Me parece que esto es como central para poder revisar estas cuestiones que haber mamado el patriarcado ha hecho lo suyo, digamos, ¿no? Entonces, es como salir de lo que fuimos mamando toda la vida y volver a entrar con otra lectura, no se puede hacer en soledad, ¿no? Por eso me parece de vuelta ligar el cuidado al cuidarme con y al cuidado colectivo, ¿no? Y en esto el feminismo va dando muchas señales de cómo es el camino, me parece sumamente potente. Vos observaste, esta pregunta está un poquito afuera pero vos observaste como un incremento en cuanto a la violencia y demás, como que las relaciones o los vínculos fueron afectados por esto de la violencia en el tiempo de pandemia hacia las mujeres, ¿no? Sí, en principio, bueno, hubo un aumento importante de femicidios, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con el encierro, la falta de terceridad al interior de las familias, ¿no? La escuela es una terceridad, ¿no? Que no estaba la escuela, no estaba la terceridad en términos de la afuera, la escuela estaba presente y estuvo siempre presente de diversas maneras. La crisis económica, la crisis existencial, la angustia, todo esto son factores que incidían, pero siguen incidiendo en el aumento de la violencia, ¿no? La escuela en general, lo que hacíamos siempre, hubiera o no una emergente, era acercar recursos, direcciones, teléfonos, ¿no? Tenerlos siempre a mano, en una situación de encierro que agravaba esta cuestión, ¿no? Por eso nos parece también fundamental, cuando uno trabaja esta perspectiva,
también, y más allá que vienen las mujeres a estos encuentros, o la mayoría de las docentes, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Son mujeres, dar cabida y reflexionar las cuestiones ligadas a la masculinidad, ¿no? O sea, la masculinidad ligada al ser fuerte, ¿no? Al ser proveedor, la frustración que genera perder un empleo, ¿no? Entonces poder, esto que decíamos antes, conectar a los hombres con la ternura, con la posibilidad de criar, de cuidar, y que esto no los hace ni mejores ni peores, también es central, ¿no? O sea, no pensar que la violencia de un hombre también es un problema únicamente individual, ¿no? Y poder revisar estos mandatos de masculinidad que tanto mal nos hacen, les hacen, ¿no? Y poder revisarlos, ¿no? Me parece que esto es central cuando uno trabaja estas cuestiones de género. Gracias. Nati, ¿querés seguir? Qué interesante, Liliana. Fui tomando nota de algunos términos utilizados y me quedo y lo transmitiremos hacia el interior de nuestros equipos respecto a la terceridad, ¿no? Eso por un lado, porque hablábamos de la escuela como institución, como compañía, como sostén, como entramado, y nosotros tuvimos también muchos relatos cercanos de las familias cuando hablaban de la constitución familiar, también de los adultos mayores, de esas abuelas y esos abuelos que acompañaron, ¿no? También todo este tiempo y esa ausencia, dado el contexto. Entonces, escuchaba esto de la terceridad y se me venían como todos los relatos escuchados en los talleres virtuales que nosotros en Crianzas en Red pudimos llevar adelante, y también se extrañó enormemente. Y ahí también estaban muy ubicadas las abuelas, no tanto los abuelos. Entonces, y una de las cosas que vos replicabas respecto a la ternura, nosotros también nos estamos replanteando cosas en este nuevo inicio, porque nunca dejamos de estar como educadoras en el espacio de la escuela y de la formación y de la apertura, que tuvimos que reversionarnos y ponernos a tono dado el contexto, en nuevos armados de talleres donde cada una de las cosas que vos citaste, nosotros las estamos tratando de tener en cuenta como para que este nuevo iniciarnos, así como el año pasado nos tomó un poco por sorpresa y tuvimos que ir sobre la marcha viendo qué era lo mejor, qué era lo más próximo y lo más necesario dado lo urgente. Este año ya tenemos todo el recorrido del año pasado, entonces también nos estamos pensando con textos, con dispositivos que abran a la apertura y a la inclusión colectiva de otras y otros. Y casualmente te escuchaba y utilizabas el término de ternura, y nosotros estamos trabajando en base al abordaje que seguramente todos conocemos de María Emilia López, de Didáctica de la Ternura, y desde ahí es como un disparador que nos invita a seguir pensándonos en nuevas formas para continuar acompañándonos, que es fundamental, que es fundante, que sea así, que sea con otras y otros. Así que un poco en esa línea, bienvenido poder escucharte y que nos puedas brindar toda esta información. Y por último, pensar en qué aprendizajes y desafíos tiene por delante, ¿no?, el ámbito educativo. Dos cuestiones antes de ir a esa pregunta que me quedan resonando a partir de lo que vos decís, Natalia. Una es esta de la conexión del hombre con la ternura y los prejuicios que existen, y sobre todo en el nivel inicial, cuando hay maestros jardineros o profesores de educación física y de música, que aparecen todas estas denuncias enseguida de abusos o enseguida hay preocupación por parte de las familias, digamos, ¿no? Justamente porque no existe esta posibilidad de pensar de que alguien masculino esté interesado en la primera infancia desde un lugar de la ternura, de la crianza, sino enseguida se piensa, bueno, si está algún interés pedófilo debe tener. Entonces ya hay un manto de desconfianza hacia todo aquel que se acerca a trabajar para la primera infancia, porque esta conexión todavía es una representación que hay que trabajarla, ¿no? Hay un prejuicio muy fuerte respecto de pensar al hombre ligado a la crianza y responsable de la ternura, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, algo más, antes de ir a esto que vos planteás,
que tiene que ver con, con una idea que también es interesante, que respecto del género también hay otros cruces que tienen que ver con esta idea de lo interseccional. O sea, las mujeres también tenemos diferencias en términos de clase, etnia, acceso a la salud, mujeres con alguna discapacidad, ¿no? Entonces también es importante, porque no es que el universo mujer unifica y a todas les pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo una mamá que puede tener ayuda que aquella que no la tiene, aquella que tiene dificultades en el acceso a la salud que aquella que tiene obra social y puede tenerlo, ¿no? El derecho a la conectividad también generó muchísimas diferencias entre las mujeres, la posibilidad que también tenían las maestras y las mamás de tener acceso, ¿no?, a la conectividad, ¿no? Entonces, también es interesante cuando uno hace estos análisis desmenuzarlos con todas las variables que van incidiendo en estas cuestiones y no pensar que el universo femenino y mujer encierra una igualdad y allá adentro pasan todas situaciones similares, ¿no? El acceso a la salud y demás también marca muchas diferencias. Digo esto como conceptos que me parecen importantes tenerlos en cuenta. Y ahora sí, digamos, en relación a esta última pregunta, a mí me parece que es fundamental esta corriente de sororidad, digamos, sostenerla, que durante la pandemia, pero no solamente en tiempos de pandemia, la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de compartir las problemáticas, sacarlas de lo individual y pensarlas colectivamente, la posibilidad, esta idea de cuidado con otras y con otros como idea para sostener. También la ESI viene a aportar una cuestión que a mí me parece fundamental, que es una mirada integral de los cuerpos y no solamente biológica y preventiva e higienicista, digamos, ¿no? Porque en épocas de pandemia pareciera que lo único importante es la higiene, ¿no? Y que si bien, y los protocolos, que si bien esto es fundamental, también hay algo del orden de la importancia de los vínculos, la importancia de los afectos, la importancia del placer, la importancia del encuentro como constitutivos del cuerpo y de la salud, y no solamente reducir el cuerpo a un conjunto de protocolos y de lavado de manos, ¿no? Como poder sostener esta mirada, la mirada del respeto a la diversidad de cuerpos y a la diversidad de culturas y a la diversidad sexogenérica. Digo, me parece que la ESI aporta en la pandemia, pero más allá, a tener una mirada de este cuidado con el que hoy empezamos la entrevista, ¿no? Como poder sostenernos con otras, con otros, con otros en espacios amorosos, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a seguir sosteniéndonos en un contexto tan complejo y tan imprevisible. Sí, quería destacar justamente esto que no había aparecido mucho la palabra todavía, ¿no?, de lo emocional. Nosotros esto lo recogemos mucho a través de los talleres de cómo ayudar a los más chiquitos y chiquitas a poder expresar las emociones, ¿no? A través de juegos, a través de títeres, como que uno inventaba y recreaba herramientas que a las familias les ayudaran, porque esto hay que expresarlo. Hubo, como decías vos, de repente era como no poderse tocar más, mirar lo que compartía Nati, de no volver a ver a los abuelos y no, viste, que uno realmente tiene ese lazo del abrazo, y esto destaco lo de las miradas, porque las miradas fueron, ya sea desde lo virtual, ¿no? Como, bueno, ahora volver a la presencialidad y volverse a encontrar a través de las miradas, ¿no? Que expresan tanto, que expresan la ternura también. Así que me encantó que saliera, ¿no? Porque todos y todas estamos trabajando hacia esos vínculos saludables. Lo que queremos es generar ese bienestar, ¿no? El poder estar bien con otros y en este entramado que decía también Nati de que no estamos solos, solas, y que hay redes de contención y de acompañamiento permanentemente, que es cuestión de buscar, ¿no? Por eso también hay tantos recursos que vos también los mencionabas que uno puede dar, tanto desde el ministerio como desde otros ministerios. Muchísimas gracias. No sé si querías agregar. Quizás en este punto, respecto de los afectos, me parece importante
sostenerlos en toda la complejidad, en el sentido de alojar las ambivalencias, ¿no? Porque a veces uno tiende a, porque le sale, ¿no? Esto de, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿No? Uno tiene que ser como cuidadoso en el sentido de no tender a que podamos contar lo lindo, alojar los miedos, alojar la angustia, ¿no? La importancia de estos espacios de encuentro donde uno pueda contar lo que le pasa, si quiere contar lo que le pasa, porque también es importante no ni a los adultos, adultas, ni a los niños o las niñas presionar para poner en palabras. Nos tenemos que contar, ¿no? Todo cómo nos sentimos, porque a veces termina siendo una presión, digamos, que va en contra de lo que nos interesa, ¿no? Y me parece fundamental en esto de lo que implicó lo que vos estabas diciendo, Patricia, a la vuelta, poder alojar el miedo y las ganas del encuentro, las ganas de volver y las no ganas de volver, el deseo y el susto de la maestra, de las niñas y los niños y las niñas, de las familias, digo, me parece que es una caja de resonancias muy compleja y a veces lo difícil es sostenerla y uno tiende a decir, bueno, esto es la alegría, esto es la tristeza, ¿no? Y como si fueran cuestiones separadas. Y en realidad lo que nos propone la ESI, bueno, démosle lugar a todas estas mezclas de afectos que están presentes para poder acompañarnos, ¿no? Pero no las escindamos, esto nos parece importante. Sí, fundamental, fundamental. Y al generar se permite, ¿no? Para eso, para compartir. No sé, estamos ya con el tiempo más o menos. Si vos querés cerrar de alguna manera, si la verdad que es un indígena muy claro, uno seguiría hablando de estos temas muchísimo tiempo más, pero bueno, de lo que volvemos a agradecer, Liliana, esta generosidad, esta entrevista, bueno, la quiero nombrar, la tendría que haber hecho a Alejandra Becerra, que sé que quería compartirla con vos y demás, pero bueno, hoy no pudo hacerlo, así que le mandamos un cariño y bueno, y vamos a dejar abiertas, ¿no?, las puertas para seguir en comunicación y seguir trabajando por esto, por los cuidados, por la ternura. Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad. Creo que son épocas muy complejas que nos tenemos que ir amigando con lo provisorio, amigando con pensar en cada situación, amigando con que planificamos algo y después hay que modificarlo y al otro día hay que volverlo a cambiar porque alguien se enfermó, porque nos pasó hoy que se cae la conectividad. Digo, es como forma parte del cuidado, aprender a vivir en un contexto absolutamente incierto. Y me parece que frente a esta incertidumbre existencial en la que estamos, el sostener los lazos, el fortalecer los lazos, el fortalecer lo colectivo es lo que nos salva. Así que, bueno, ir por ese camino entonces. Y muchas gracias a ustedes también por la tarea que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias, muchas gracias. Acá estamos en la trama, seguimos en la trama.